Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Vamos a insistir en algo en este espacio en donde nos atrevemos a puntualizar elementos que son necesarios para el debate en la prosecución de la necesaria mejora del servicio de justicia. Y es con respecto al fuero de la niñez. Estamos siendo testigos desde hace años cómo en el fuero de la niñez y la adolescencia, en donde los diversos actores están involucrados, el derecho de la niñez o el derecho del menor, garantizado por la Constitución Nacional, es el que menos importa. Es algo que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, lo que evidencia que es algo que sigue sucediendo. En el fuero de la niñez y la adolescencia, el menor, los menores, niñas, niños, adolescentes hasta incluso, están en el medio de pleitos jurídicos en donde en realidad, en demasiados casos, no se discute el bien que debe ser precautelado de ese menor, de ese niño, de esa niña, sino se discute los intereses de las partes, de las respectivas partes, en donde todos entran en la dinámica de combatir, pelear, hacer de todo para que prevalezca el punto de vista o jurídico de cada uno, olvidándose en especial incluso los jueces de lo que se debe precautelar es primordialmente el derecho de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, de ese menor de edad. ¿En qué momento? ¿En qué momento se ha tergiversado tanto esa frase, esa sentencia de la Constitución Nacional que indica que en caso de conflicto los derechos de los menores prevalecen, para llegar a este estado de cosas en los tribunales de nuestro país, en donde penosamente esa frase, esa sentencia, esa parte tan importante de ese articulado constitucional realmente es letra muerta? ¿Cuándo vamos a comenzar a volver a debatir en serio de qué manera el servicio de justicia se aplica en ciertos ámbitos, en donde penosamente, y es algo que repetimos, lo que significa que no se ha superado, lo que subsiste siempre es el derecho, mas la justicia sigue estando ausente? La CEPRELAT está en los preparativos, más que preparativos, ya en la ejecución de la aplicación de las reglamentaciones pertinentes que tienen que ver con las normativas aprobadas, con las normativas aprobadas sobre, sobre la, eh, las leyes que pretenden combatir delitos transnacionales como el lavado de dinero. Sin embargo, el Colegio de Abogados del Paraguay advirtió de que esta reglamentación que pretende aplicar la CEPRELAT en lo que hace al ejercicio del derecho y de otras profesiones también, estaría atentando contra principios básicos que tienen que ver, por ejemplo, con el secreto profesional cliente-abogado, cliente-contador, por ejemplo. Está con nosotros el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola Héctor, muchas gracias. Gracias por la invitación como siempre. Bueno, doctor, contanos por favor por dónde viene la mano y por dónde tenemos que comenzar a poner los puntos sobre las IES. La CEPRELAT nos invitó en la semana pasada a una reunión con los miembros de su asesoría jurídica. De esta primera reunión nos hicieron llegar un borrador del reglamento que estás mencionando. Pusimos un equipo inmediatamente a trabajar sobre el reglamento. El consejo directivo se reunió el lunes. En base a eso me dio un mandato para plantear una postura. El martes nos reunimos con más de 15 gremios de abogados en el interior para también mantener una postura similar.
Y en función de eso, el miércoles, el colegio respondió al correo electrónico que pidió la CEPRELAT en tiempo, dándole sus sugerencias. La sugerencia es clara: no puede aceptarse el reglamento que establece que los abogados somos profesionales no financieros y por lo tanto sujetos obligados de la ley de activos. ¿Qué significa eso para contextualizar un poco, por favor? La ley que digamos que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una ley antigua, recientemente en el 97 no tenía mayores dramas. En el 2009 tiene una modificación puntualmente en lo que refiere a este tema, es la ampliación de los sujetos obligados, o sea, las personas alcanzadas por la ley. En esa modificación del 2009 se incluye en la lista una frase que dice profesionales no financieros. Es como decir todos aquellos que no son bancos o entidades financieras o dedicadas a la intermediación financiera. Pero el año 2019, en este contexto de salir del esquema de inversión, caer de vuelta a la lista gris, que el país tenga otra vez la confianza y el crédito internacional, transparencia, etcétera, etcétera, el gobierno nuevo, este actual, presenta al Congreso un paquete de leyes que, entre otras cosas, trata de adecuar las recomendaciones internacionales en marco de nuestra normativa vigente en Paraguay. Esa ley, una de esas leyes en realidad, modifica la ley antigua de lavado de dinero y establece dos o tres cosas puntuales en lo que nos convoca, que son deberes de debida diligencia, mucho más reglamentados, más extensos, más escritos, otras obligaciones con la mayor cantidad de escritura y reglamentación que había antes, y un deber de colaboración mucho más detallado también. Cuando esto se discutió en el Congreso, el colegio advirtió esto: si por alguna razón nos llegaran a meter en la lista de los profesionales no financieros a los abogados, la reglamentación que se está estableciendo en este deber de colaborar o deber de reportar o deber de denunciar, entre otros, va a suponer para nosotros afectados un deber de romper el deber de secreto. Y eso va a plantear un problema para la profesión. Esto es como que, digamos, dijo, no, esto no va a ocurrir, no es así, esto que lo otro. Bueno, hoy está ocurriendo. La CEPRELAT plantea un reglamento siguiendo recomendaciones de Gafi, diciéndonos en pocas palabras: tenemos que reglamentar la ley de las profesiones no financieras, que son ustedes, más los notarios o escribanos, más los contadores, y a partir de ahí, como sujetos de obligados, van a tener que tener todas estas obligaciones recomendadas que plasmamos en este reglamento. 18 páginas después de leer ese reglamento, te cuento que es realmente un peligro para la profesión, ¿verdad? ¿Por qué es un peligro para la profesión este reglamento? Porque nos están obligando a hacer lo que prácticamente se les obliga a los bancos, Héctor. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo que tener un oficial de cumplimiento. Contratar a una persona, tengo que tener un manual de cumplimiento que siga a esa persona. Tengo que tener un comité de cumplimiento que me controle a mí. O sea, cada abogado particular va a tener que tener una estructura enorme, inmensa, Todas. Con lo mal que está el mercado. Todos los con profesionales. Lo mal que está el mercado. O sea, no solamente el gran estudio jurídico va a tener que tener un funcionario dedicado exclusivamente al cumplimiento de todo lo que hace a las leyes contra el lavado de dinero. Sí, señor. Ese funcionario a su vez va a tener que tener otra vez funcionarios. Así mismo. Y eso no solamente va a tener que cumplir el gran estudio jurídico, sino Manuel Riera, abogado, Héctor Alegre, abogado, particular, que no tiene un gran estudio jurídico. Las recomendaciones, la reglamentación dicen lo que la ley no dice, pero dicen igual y especifican que estamos hablando de personas físicas o jurídicas, estudios jurídicos o contables o notariales y profesionales independientes, aunque no formen parte de esos estudios. Sí. Y si eso es así, lo que te contaba recién se suma a mi obligación de monitorear mi cliente, la obligación de tener una estructura tecnológica, logística que permita el monitoreo. Preguntarte a vos, ¿de dónde venís? ¿Tu sociedad quién es? ¿Quién es tu director? ¿Quién es tu gerente? ¿De dónde traen sus fondos? Vos vas a tener que investigar a tu cliente antes de aceptar el caso. Totalmente. ¿Y qué tipo de leyes hay en estructuras jurídicas mucho más fiables, como en los Estados Unidos, la de Canadá, la de Alemania, la de Inglaterra? Hay un contexto regional sin duda, hay un montón de ejemplos de legislación internacional donde las abogacías funcionan como sujetos obligados. Pero estamos hablando de leyes, no de reglamento, Héctor. Estamos hablando de un debate que pasó por el Congreso y esto está viniendo de una secretaría. Están instalando desde una secretaría un Así reglamento
que a la postre y a los efectos del cumplimiento tiene más peso que una ley. Así es. ¿Y qué otros efectos negativos tendría? Porque vos habías advertido, el Colegio de Abogados del Paraguay había advertido que está en peligro el constitucional y sagrado secreto abogado-cliente, que digamos, es la base del principio constitucional del derecho al acceso a la libre defensa. Te pongo un ejemplo para que la gente, digamos, entienda más fácil. Sí. Viene Héctor Alegre y me dice, doctor Riera, mira, tengo este problema, me están investigando por lavado de dinero. ¿Qué es lo primero que te pregunto? ¿Lavado o no lavas? ¿Qué es lo que haces? Y vos me contás. Yo te digo, espera un ratito. Antes de defenderte, tengo que denunciarte. Porque sos sospechoso de lavar dinero. Y la Secretaría de Lavado de Dinero, CEPRELAT, me obliga a mí por reglamento, no por ley, a que te denuncie, no que te defienda. O sea, yo soy tu primer fiscal. Yo soy tu primer denunciante. Yo soy el primero en la línea de batalla que tengo que reportar como operación sospechosa lo que vos haces. Y si no hago eso, soy responsable yo. Entonces, cuando se empieza a violar o me empiezan a cargar a mí con el deber de denunciar, lo que es trabajo de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la CEPRELAT, entre otras instituciones que hacen esto, me están tirando a mí la carga y la responsabilidad solidaria de que eso no ocurra. Los supuestos en el reglamento son varios. Los más comunes, por ejemplo, yo quiero litigar en Encarnación, en Ciudad del Este, en Caguazú, en Concepción, o hay gente de fuera que quiere litigar en Asunción y me dicen a mí, dame a tu domicilio, doctor, en la oficina, porque la ley me obliga a fijar dentro del radio del juzgado. Si eso ocurre, yo tengo que decirle a la CEPRELAT, esto es sospechoso, porque la posibilidad de generar transacciones o administración de negocios ajenos en el marco de un domicilio que presto, me obliga a reportar. Cuando eso va a afectar el normal desenvolvimiento digamos, de la profesión a lo largo y ancho del país. A ver, esto se va a dar cuando el cliente que viene a recurrir al doctor Manuel Riera o al abogado Héctor Alegre está siendo investigado por lavado de dinero o entra para cualquier tipo de situación. Cualquiera. Yo vengo y, doctor Manuel Riera, quiero que me defiendas porque no me di cuenta y emití un cheque sin fondo. O doctor Manuel Riera, quiero que me defiendas porque me presentaron un divorcio. En cualquier caso. Me gustaría saber qué voy a hacer antes de morirme. Vamos a hacer las cosas y poner mis bienes en una sociedad para que mis hijos reciban acciones. Espera un momentito, ¿de dónde viene tu dinero? ¿De dónde vienen tus fondos? Tráeme tu declaración jurada. Tengo que hacer un reporte anual a CEPRELAT. Si es una sociedad, tráeme los gerentes, tráeme los directivos. Si están fuera del país, que me traigan ellos también. O sea, si yo le pido a una persona... O sea, vos tenés que ser fiscal antes que abogado defensor. Pero totalmente. Me están trasladando a mí 30 años de ineficacia democrática en el marco del combate contra el lavado y el dinero. Me están diciendo a mi abogado, hacé vos, porque Gafi me sanciona lo que no pudimos hacer. O sea, si el abogado está hoy, o sea, si yo estoy sentado acá explicándote esto hoy, es porque hace 30 años la Contraloría no investigó las declaraciones juradas que viene acumulando. Si yo estoy sentado explicándote esto hoy, es porque sigue libre González Daer. Si yo te estoy explicando esto hoy es porque hay gente que tuvo un crecimiento de más del 4000% de sus activos sin poder explicar. Si yo te estoy explicando esto hoy es porque esa gente no está presa, Héctor. Y la ineficacia estatal en el combate de este tipo de hechos punibles transnacionales, como decías bien, terminan trasladándomela a mí y le terminan trasladando a cualquiera. Y este no va a ser un problema de los estudios grandes, de los que administran estancias, vacas, marcas, fideicomisos, patrimonio, fondos patrimoniales, no. Este es tu problema, mi problema y de todos en el país, porque son en nuestras oficinas donde va a entrar CEPRELAT. No va a entrar en la oficina de fulano de tal que ya sabemos dónde no ha entrado en los últimos 30 años. Entonces, en mi opinión, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque partiendo de la buena fe, el deber de secreto es la base de la relación íntima que reposa la confianza que vos ponés en mí y la libertad y la independencia con la que yo explico, genero mi estrategia para defenderte. Claro. Si me dicen denunciarle primero, no te puedo defender. Entonces, este es un asunto que hay que pelear, ¿verdad? Es incompatible con el ejercicio del derecho
y el cumplimiento del sagrado deber o de la sagrada responsabilidad del Estado de permitir a cada ciudadano que va ante un proceso tener una libertad absoluta en su defensa. Totalmente. Entonces, a ver, ya incluso va a perimirse varios articulados de la Constitución Nacional con este reglamento. Va a perimirse incluso el tema de la declaración, de que nadie puede declarar contra sí. Ahora, declaraciones contra uno mismo van a ser tomadas como prueba, porque yo me voy junto a vos, abogado Manuel Riera, y te admito, sí, emití facturas. Entonces yo, al declararme culpable ante vos, me estoy declarando culpable ante el Estado, no ante mi abogado. Y vos tenés el Código Penal que te sanciona si contás lo que tu cliente te dice. Sí. Esa es una ley general. Sí. Vos tenés el Código Procesal Civil que te dice que si te vas en representación de alguien a una prueba confesoria no podés absolver posiciones violando el deber de secreto. Lo mismo para los informes, lo mismo para las testificales, lo mismo los códigos de ética. Entonces de repente viene un reglamento a decirme, hace eso o te sanciono. No puede, aunque la ley diga, no puede la ley especial derogar la general. No. Y no puede ni el reglamento, ni la ley especial, ni la general derogar el principio de debido proceso que le obliga al Estado a reclamarle a la gente por intermedio de una debida representación en la abogacía. Quieren aplicar una especie de gestapo legal, una especie de delación armada, de delación estructurada. Sí, es un traslado de las obligaciones de investigación que tiene el Estado en los particulares, con Ahora, sanciones. Pero lo que yo no entiendo es que se tenga que, a cualquier otro agente, pero al abogado que le tiene que representar, o sea, se bastardea, se pone una bomba nuclear, insisto en esto, contra el precepto tan básico de la defensa libre o libre defensa en juicio. Te doy un ejemplo claro. Una locura. Te doy un ejemplo claro y que es vigente hoy. Llegó al colegio de abogados el pedido de una colega, una mujer, diciéndome, me acaban de imputar por lavado de dinero. ¿Qué pasó? Hice una preparación de acción ejecutiva de 100 millones de guaraníes porque reclamé los pagarés y una pelea entre las partes terminó diciendo que hay lavado de dinero entre los acreedores y deudores y la fiscalía le metió a la abogada como cómplice del lavado porque no preguntó de dónde viene el dinero que justifica los pagarés en un juicio ejecutivo donde la causa no se investiga, con un peritaje que decía que la firma era del deudor y la fiscalía investiga, imputa el abogado por ser abogado por lavado de dinero. Estamos hablando de criminalizar el proceso civil, estamos hablando de criminalizar el mandato, la representación del abogado en el marco de un poder. Estamos hablando de trasladarle la representación a quien te representa a vos, no es que soy vos. Entonces es complejo, ¿verdad? Y esto es lo que está planteando el colegio. Y es un reglamento que ya quieren aplicar. Es un reglamento que se empieza a discutir hoy el miércoles a la tarde es que mandamos la contestación, son 25 páginas de refutaciones de parte del colegio y bueno, esperamos las siguientes reuniones para seguir con la discusión, ¿verdad? Solamente pensar en afectar de esta manera el principio básico de la defensa y del secreto abogado-cliente habla a las claras de que la gente que redactó este reglamento jamás leyó un simple libro de introducción al derecho, ni tampoco jamás pasó por enfrente de alguna facultad de derecho. Ni más ni menos. Lo están matando el sistema democrático. Con esto matan el sistema democrático que rige el ejercicio de la defensa. Yo como ciudadano tengo el derecho de ser defendido por alguien de mi entera confianza ante el Estado. Y al final de cuentas, en quien confío está obligado a delatar. Una locura. A la vuelta al corte, hablando de locuras, ¿qué pasa con los fondos jubilatorios del IPS? Y una llamativa y polémica sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta semana adquirió relevancia y se armó toda una polémica en torno a una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que sin embargo es del 2016, en donde esta sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema establece que unos 30 aportantes al IPS que eran marinos, que ganan un promedio de 5.000 a 10.000 dólares por mes, tenían el derecho de retirar haberes jubilatorios hasta por el 100% de lo que habían aportado, yendo en contra, por eso la inconstitucionalidad de esta ley, de la Carta Orgánica del IPS que establece un tope, porque el sistema del IPS es un sistema de seguro social basado en la solidaridad, no es un seguro directo. Estoy diciendo, no sé si diciendo generalidades cuando estoy en presencia de tal vez una de las personas que más conoce del derecho y del revés al IPS y las leyes, que es el querido abogado Pedro Halley, gerente de prestaciones del IPS, como él siempre dice cuando le entrevisto, hasta ahora. ¿Qué pasó, mi querido colega Pedro Halley, con este tema? Bueno, para contextualizar y entender bien el tema, en los regímenes de capitalización colectiva, que vos dijiste directo, son regímenes de capitalización colectiva, donde tu aporte, mi aporte, el aporte de los muchachos llamado 9%, más el empleador, va a un fondo común que es de todos. En esos modelos existen normas que garantizan la sostenibilidad de ese fondo común en el tiempo. Entre esas normas está aquella que dispone desde 1950 que el máximo haber jubilatorio es una suma determinada ya. En el caso de IPS, 10 salarios mínimos, hoy 22 millones. En el caso de ANDE está por 26. Cada caja tiene la misma norma porque todas son de capitalización colectiva. Enfatizo ese término, capitalización colectiva es igual reparto solidario, el modelo que hoy tenemos en Paraguay desde 1950. El fallo 1917 del año 2016 de la Corte, que en el año 2017 yo le avisé a la autoridad del instituto, al presidente en ese momento, Armando Rodríguez, y luego al presidente Guetich, que fue el que articuló una defensa, la primera defensa, porque el instituto ni había sido comunicado de esa acción de inconstitucionalidad. Ese fallo elimina ese tope, declara inconstitucional el artículo 6º del régimen legal del IPS y elimina el tope máximo del haber jubilatorio. En consecuencia, los 126, no 10, 126 demandantes de esa acción, accionantes, 30 de ellos ya solicitaron que sus haberes jubilatorios, pues ya son jubilados, 30 de ellos ya solicitaron que se les actualice conforme a ese fallo. Como fue una petición puramente administrativa, no fue una ejecución de sentencia todavía, no se cumplió, no cumplimos. Pero de cumplirse vía ejecución de sentencia significaría que esos primeros 30 tendrían que ser restituidos, reajustados sus haberes jubilatorios a un total de 30.000 millones de guaraníes. Sería el primer impacto sobre el fondo de jubilación. O sea, estas 30 personas... Los primeros 30. Los primeros, pues son 120 los que recurrieron y lograron la inconstitucionalidad. 126. Solamente estos 30 ya van a poder retirar 30.000 millones de guaraníes. Correcto, esos son 126 marinos mercantes, un colectivo laboral muy meritorio, no vamos a hablar de eso, No, pero, claro. pero que al ser sujetos del IPS están sujetos a ese tope jubilatorio. Sí. Lograron eliminar ese tope y ellos serían los primeros 30 jubilados VIP del Seguro Social de IPS con jubilaciones de 80, 90 y 100 millones de guaraníes cada uno. O sea, ellos van a poder retirar hasta que ya no lo puedan hacer, hasta que fallezcan, de 80 a 100 millones de guaraníes cada uno como haber jubilatorio. Por mes. Por mes. Vitaliciamente. Y como el 30.000 millones, 36 millones de dólares, ¿de dónde sale? Es el efecto de una eventual ejecución de sentencia porque hay que pagarles el total
reajustado desde la fecha de su jubilación hasta el momento de la ejecución. Ese acumulado a hoy son 30.000 millones de guaraníes y a partir del siguiente mes 50, 60, 80, 100 millones mensuales a cada uno. Eso es irreal en una economía laboral como la nuestra. No pueden existir ese tipo de jubilaciones. Por eso es que nuestras leyes establecen topes jubilatorios. Ahora bien, más allá de los números, ¿qué es lo que hace esta sentencia de la Corte y que los miembros en aquel momento del 2016 no vieron ni analizaron? Están cambiando el modelo jubilatorio paraguayo. ¿Por qué? Porque están pasando de capitalización colectiva en que yo puedo darte desde un fondo común, puedo pagar tu jubilación de por vida, gracias a que los que ganan mucho y cotizan mucho subsidian a los que ganan poco. Eso Claro. es solidaridad social, que es el fundamento filosófico de nuestro modelo. En salud es el que no se accidenta, financia al que se accidenta. Claro. Ok. Están cambiando ese modelo al eliminar ese artículo, pasando a capitalización individual. ¿Por qué? Porque te voy a devolver de acuerdo a lo que pusiste y a lo que vos me cotizaste en los últimos 36 meses. Sí. Eso es capitalización individual, el modelo chileno, que fue un fracaso. Ok, ¿Por qué es un fracaso la capitalización individual en ese tipo de sistemas, doctor? porque cuando vos invertís en una administradora de fondos de pensiones, lo haces bajo un programa que te dice qué cuota, qué interés, por cuánto tiempo, previendo que vos te vas a retirar los 60. Invertís, te retirás los 60 y puedes sacar tu plata de una vez o en cuotas, haberes jubilatorios. En ese modelo, los haberes jubilatorios generalmente se agotan en 5 o 6 años, pero vos vivís 20 después de retirarte. ¿Y quién te paga los restantes 15 años? Si lo que pusiste ya no retorna, ya no da, ya no se rindió, acabó. se acabó. Se acabó lo que aportaste. En los modelos de capitalización colectiva, sí tenés asegurado vitaliciamente que se te pague a vos y a tu viuda cuando te mueras, mientras sea viuda ella. ¿Por qué? Porque sale de un fondo común al que contribuyen todos, inclusive aquellos que ganan mucho, que gana 80 millones y cotiza sobre eso, está contribuyendo con el que gana salario mínimo y está contribuyendo también 9%. Ese es el reparto solidario, que es el modelo que tenemos y que tenemos que defender. Ok, se está pasando de eso a capitalización colectiva y fíjate lo grave, por vía de un fallo de la justicia, cuando ese traspaso o el modelo de seguridad social es un tema legislativo que debe debatirse en el Congreso y entre todos, no en una sala constitucional. Y ¿Me menos, recuerdan los nombres de los ministros que eran Sindulfo Blanco, que ya no es, Gladys Vareiro de Mota, que continúa, y me falta uno, no recuerdo. no era Antonio Fretes, ¿verdad? No, creo que se inhibieron 2 y falta una jueza, no recuerdo el nombre. Ah, entiendo. Ahora, sacó el IPS de manera institucional, sacó un comunicado, ¿verdad? Entre otras cosas dice, este comunicado, cabe resaltar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia de constitucionalidad son meramente declarativos e interpartes. Es decir, que la mencionada sentencia no obliga al pago diferenciado a los navegantes, por lo que no tiene efecto alguno ni peligra los fondos del Instituto de Previsión Social. Yo quiero quemar mi libro de derecho. Cuando de manera formal una institución como el IPS me dice de que los fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son meramente declarativos, yo quiero decir que me equivoqué de profesión. ¿Qué podés decir al respecto vos que sí sabés de derecho? Yo soy un vendehumo, vos sí sabés y mucho. Y mira, lo único que puedo decirte es que cuando venga la ejecución de sentencia de ese fallo, si es que no se revoca, ahí no vamos a estar hablando de algo declarativo, vamos a estar hablando de tener que pagar 30.000 millones en un primer grupo y luego quién sabe cuánto al resto. Nada que ver, o sea, debe ser un lapsus mental del que escribió eso, pero no se puede decir que los fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de un país son meramente declarativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Una Corte Suprema o una escuela de recitado? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Claro que tienen fuerza, y tienen más fuerza cuando un juez de primera instancia ordena la ejecución de esa sentencia. Y es más, lo más grave es que en respuesta a ese fallo,
gracias a la advertencia que hizo mi gerencia a la presidencia y a la dirección jurídica, la doctora Murdo, por instrucciones del doctor Hubetit, presentó una acción autónoma de nulidad El año pasado. el año pasado Sí. y con las correspondientes medidas cautelares conexas para que eso quede sin efecto. Entiendo que el presidente Bataglia, el actual presidente que integraba el consejo de Gubetich en aquel momento, está en esa misma línea de atacar ese fallo y de oponerse, pero hay que hacerlo con fuerza, porque si no va a quedar firme, va a ser rechazada nuestra acción y vamos a tener problemas financieros, mucho más antes de lo que nos dijeron los actuarios en el 2045, mucho antes. Entonces, yo entiendo la postura de un comunicado así institucional que trata de tranquilizar a la gente, pero yo estoy administrando jubilaciones y pensiones y administrando tu dinero y el de todos ellos, y no puedo estar tranquilo frente a un fallo así. Eso sería hasta omisivo, hasta medio culposo. Yo no puedo estar tranquilo cuando la Corte Suprema me dice cambiar el modelo. No puedo. Y pagarle a 126 personas 80, 100 millones a cada uno. Eso no está bien. Por mes, de manera... Y sus Vitalicia. viudas o viudos también. La viuda va a cobrar 60% de 80 millones. O sea que estamos ante un absurdo total desde donde le mires. ¿Qué hay que hacer? Y apuntalar esa acción de nulidad autónoma que presentó el instituto, solicitar y hacer los lobbies correspondientes que la Corte, si se puede, porque no sé si hay precedentes, revea el acuerdo de la Corte del 2016. No, pero para eso se le debe considerar primero al IPS parte de ese expediente. Y ahí está el problema. El IPS nunca fue parte de ese expediente. No fue parte, no fue notificado. Y eso yo le advertí en ese momento a la superioridad. Le dije, ¿quién contestó la demanda? La Procuraduría General de la República, con una fragilidad argumentativa que permitió justamente que la sentencia salga en contra. ¿Por qué? Porque no le corrieron traslado al IPS donde están los estamentos técnicos que podían darle consistencia a una respuesta. Y no se hizo. Se omitió al IPS. Salió la sentencia, hoy estamos en que yo como técnico tengo que advertir esta situación. No me gusta ser el alarmista, pero tengo que ser alarmista cuando se trata de tu dinero y el de otros 650.000 cotizantes, cuya jubilación dependen de ese fondo. Ese fondo es sagrado y hay que proteger con sangre si es necesario. Estamos ante el inicio de una probable debacle del sistema jubilatorio paraguayo tal como lo conocemos. Y mira, si esa acordada no es esa sentencia, si esa acuerdo y sentencia, acuerdo y sentencia, no es revocada por vía de la acción interpuesta por el Instituto de Nulidad Autónoma, va a entrar en vigencia, supongo. Vamos a tener que hacer los pagos que correspondan, salvo incurrir en desacato, que no, nadie quiere eso. Pero detrás del IPS están las otras cajas, mucho más frágiles financieramente y sin tanta espalda financiera para aguantar un golpe así, que van a tener que absorber también las demandas de sus respectivos cotizantes que ganan más de sus respectivos topes, ANDE, Itaipú, etcétera, etcétera. Y no van a aguantar. Entonces ahí sí podemos estar ante un cambio de hecho del modelo previsional. ¿Hacia dónde termina eso? Y no sé, porque esas cajas van a desaparecer, no van a aguantar. IPS va a aguantar porque tiene espalda financiera y a lo mejor va a aguantar un 5, 10, 15 años. ¿Y después? Pedro Halley, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social, ha hecho mucho para salvar el sistema del IPS. Lo que habría que ver es quién es el responsable dentro de la Corte Suprema de Justicia que jamás hizo y obligó a que el IPS se defienda en este expediente, en donde los afectados somos no los 120 que presentaron la acción de inconstitucionalidad, sino el resto de los más de 350.000 aportantes al Instituto de Previsión Social. Lo que está a punto o ya está comenzando es realmente una verdadera locura. Podríamos estar ante un escenario similar a aquel en donde varios bancos tuvieron que cerrar. Y no estoy siendo alarmista, estoy siendo realista. A la vuelta del corte vamos a hablar con un distinguido experto en seguridad, el licenciado José Amarilla, el máster José Amarilla, que nos va a hablar con respecto a la visión de seguridad que debería ser la ideal, pero penosamente no la es. A la vuelta del corte.
Último bloque de Causa Justa. ¿Qué pasa con la seguridad en las calles? ¿Qué pasa con la Policía Nacional? ¿Cuáles son los datos que nos pueden acercar a la realidad sobre si es que sirve o no la estrategia en materia de seguridad ciudadana que se está aplicando actualmente? Nos acompaña el licenciado José Amarilla, experto en inteligencia y seguridad. Gracias, José, por acompañarnos. ¿Qué pasa con esa sensación de inseguridad? Que para los voceros de la Policía Nacional es una percepción. Para la gente que sufre los robos no es ninguna percepción. Bueno, efectivamente el tema de la seguridad pública en la actualidad tiene un pico de incidencia importante por diversos motivos, ¿verdad? Primero porque hay un cierto discurso legitimador de las necesidades que son reales en algunos casos, pero no por eso uno sale a asaltar normalmente, ¿verdad? O sea, en términos reales. Pero digamos que eso da como un ropaje de legitimidad al tema de la gente que recurre al uso de la fuerza ante la necesidad, ante el pico de necesidades consecuente de la pandemia o consecuencia de la pandemia. Los delitos en general en Paraguay están en un nivel bajo comparado con el resto de la región, comparado con Brasil, con Argentina, incluso con el resto del mundo, te diría. O sea, estamos nosotros en un nivel que es cercano al 5% más bajo a nivel del continente. Si nos comparamos con Venezuela, con México, incluso con Estados Unidos, algunas ciudades, estamos con indicadores que son positivos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las respuestas que damos a los fenómenos que se terminan siendo repetitivos, por ejemplo, el tema de los motochorros, son respuestas que a veces son tardías e insuficientes, ¿verdad? Fundamentalmente, una de las cosas que la Policía Nacional hasta hoy adolece como una cuestión de inercia institucional es el empleo de sus recursos, ¿verdad? Sus recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los recursos humanos están muy concentrados en tareas que no son propias del policiamiento. Es decir, ¿de dónde viene el término policía? Policía viene de un término griego que es policiare, o sea, vigilar la polis, ¿verdad? Vigilar las ciudades y los centros urbanos. Y resulta que tenemos 25.000 o entre 25.000 y 27.000 policías. Te voy a hablar de cifras que son del 2017, pero esa inercia institucional tiende a repetirse e incluso a agravarse. De los 25.000 policías que tenemos, alrededor de un 53-55% no cumple tareas policiales. Ese es uno de los problemas. 53%. Aproximadamente, hablando de cifras del año 2017. 2017, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aproximadamente unos 4.000 y tantos administrativos directamente, es decir, gente que estudió la carrera policial y que hoy se dedica a tareas que son netamente administrativas. Gente que no sale a la calle, que hace oficina directamente, ¿verdad? Y luego está la gente que hace, o sea, el personal no operativo, o sea, la gente que está a disposición de la comandancia, que está en el Instituto Superior de Enseñanza Policial, que está a disposición de personal, que hace comunicaciones y que se dedica a la tarea de bienestar policial, es decir, a atender al personal policial. Muchos de ellos no son prescindibles, son imprescindibles en un gran número, pero sin embargo suman también a esos 4.000 que tenías, 4.000 y tantos que tenías anteriormente, tenés que sumarle otros 2.000 que no hacen tareas policiales hoy, ¿verdad? Que no están, o sea, empecemos discutiendo cuál es la tarea primordial de la policía y la vigilancia, básicamente. ¿Cuáles son las tareas esenciales? La prevención, que es una tarea que se hace normalmente en conjunto con los gobiernos municipales, ¿verdad? En eso está trabajando hoy el viceministro de Seguridad, en crear comisiones, etcétera, crear dinámica de trabajo con la policía. Prevención, disuasión, ¿cómo se disuade? Con presencia policial en las calles, con los helicópteros de la policía volando cada tanto en el cielo de las ciudades, surcando el cielo de las principales ciudades del país, con patrullas policiales por cuadrantes. El modelo Lince es espectacular. Funcionó muy bien. Funcionó muy bien. En forma puntual para un problema al cual respondimos bastante tarde. Sin embargo, es un problema que sigue siendo crónico. O sea, claro. Hoy seguimos teniendo, no se ha conseguido erradicar, porque no hemos hecho prevención
y la disuasión está funcionando puntualmente para ese tema, pero hay muchos otros tipos de delitos patrimoniales que hoy en día tienen una incidencia mayor y que crean esa impresión de que todo está mal en materia de seguridad, lo cual no es cierto, ¿verdad? Hay que decir que no es verdad que empezamos de hecho diciendo que estamos en un nivel relativamente bajo, pero que si no tomamos las medidas correctivas hoy, mañana o pasado, vamos a tener índices que se van disparando en determinados sectores. Ocurrió lo mismo con el tema del microtráfico, por ejemplo, ¿verdad? En la década del 80, en la década del 90, en la década del 2000, todos los agentes antidrogas ilícitas, sea de la Senado, de la policía o incluso de las Fuerzas Armadas, tenían como sueño sacarse una foto con un alijo de 1000 kilos de cocaína, que a lo mejor tenía como destino, no sé, Europa, Asia o lo que fuera. Que dicho sea de paso, eso quedó hoy muy bajito, ¿verdad? Ya parece casi nada respecto a los volúmenes que vemos hoy. Cuando estaba ocurriendo un fenómeno en los bañados, en los barrios marginales de Asunción, un fenómeno que terminó consumiendo a gran parte de nuestra juventud e incluso de nuestra niñez, que es el tema del microtráfico. Hoy en día hay chicos de 7 años, 10 años, 12 años que consumen crack diariamente y que luego salen a vender los enseres de su casa, roban los championes de los hermanos, las ollas de la madre, luego entran a la casa de los vecinos, luego asaltan en las calles, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Entonces, ese fenómeno, que hoy ya es una hidra de 1000 cabezas, para nosotros pasó desapercibido durante más de una década, porque nuestro objetivo estaba puesto en algo que realmente sí es un problema, el ser un país de tránsito de drogas ilícitas sí es un problema importante, pero no era el problema más grave, porque desatendimos lo que nos estaba ocurriendo en el patio de la casa, ¿verdad? Nos ocupamos de lo que pasaba por la calle y nos olvidamos de atender el patio de nuestra casa. Bueno, entonces, tenemos una serie de deformaciones relacionadas con la estructura policial, fundamentalmente en materia de el empleo administrativo del personal, de la gente que está a disposición en materia formativa, etcétera, etcétera, y también en el tema de las agrupaciones tácticas de la policía. Más de 5.000 personas haciendo vida de cuartel dentro de ese grupo de 25.000 personas. Es decir, ahí tenemos la FOPE, apoyo táctico, especializada, seguridad. La agrupación de seguridad, por ejemplo, se ocupa específicamente de la custodia de personas y de edificios. O sea, hacen directamente guardia, ¿verdad? Mucho de esto también da pie, no digo que esté ocurriendo hoy, ahora, pero sí da pie, sabemos que ocurre, a las famosas Guardias pagadas. Las guardias privadas de la policía. El famoso maletín por la guardia. Así mismo. Entonces, tenemos los bomberos, la agrupación de tránsito, la PER, la agrupación aerofluvial, etcétera. Un gran grupo de personas, prácticamente un 20% de la fuerza policial, que está destinada a vida cuartelera, que no está en las calles, que no está haciendo prevención ni disuasión. Vamos a hacer 25%, dijimos 53 para hacer la mitad, sí. 25.000 policías hay activos hoy día. El 50%... Más del 50%, un poquito más del 50%. No, 50% para 12.000... Entre administrativos, estudiantes... Más de 12.000. Servidores de salud. Claro, pero de esos 12.000 que deberían hacer calle, otra vez a su vez, 5.000 hacen cuartel, o sea, no están en las calles. Así es. O sea, al final de cuentas, lo que están en las calles son poco más de 6.000, de 7.000. No, realmente hay, según estas cifras que son del 2017, repito, había aproximadamente unos 12.000 a 13.000 policías haciendo tareas policiales de calle, tareas de prevención, disuasión y represión también, obviamente, sí. ¿Verdad? Luego tenés que sumarle la gente de investigaciones, que llega después de la comisión de los eventos. No hace la tarea de prevención. No hace prevención, no hace disuasión también. Tampoco, ¿verdad? Sí, en cierto sentido, represión de los eventos criminales se podría considerar. ¿Cuántos policías tenemos que no estén cuidando banco y eso? Porque cuidan el banco, está bien que cuiden la zona del banco, pero no que cuiden, estén parados en la puerta del banco, pero bueno. ¿Cuántos policías hoy a nivel país realmente
estarían haciendo ese trabajo de estar en la calle, de estar haciendo el trabajo de prevención y de disuasión? ¿Cuántos? Y si tenemos 12.000 aproximadamente, en este momento, en cualquier momento podemos decir, bueno, si trabajan por tercios, como es el trabajo tradicional de la policía, tenemos que dividir esos 12.000 por 3. Es decir, hay unos 4.000 policías, digámosle 5.000 policías para todo el país, hoy, en este momento, haciendo tareas de prevención, disuasión y persecución en las Para calles, un ¿verdad? país grande como esto, eso no es nada. Para nuestro territorio es bajísimo, sí. No es nada. Así mismo es. Sí, o sea, sacando todos, tenemos 5.000 policías que hacen el trabajo cada 12 horas. No, 24. 24 por 48, es decir, 24 horas de guardia, 48 horas libres. Bueno, 24 horas de guardia. Hacemos 5.000. De esos Aproximadamente. 5.000, ponele otra vez que hay muchos que están en las comisarías Sí, y en las comisarías también hay tareas administrativas. y hacen tareas administrativas. Claro, porque, o sea, vos tenés realmente por día, tenés en las calles, a grosso modo, 3.000 policías en el país en las calles. Incluso podríamos decir, Podríamos exageremos, decir 4.000. podés decir 9.000 también y sigue siendo insuficiente, por eso es que falta policías. Ok, ¿Sí? ok. Incluso teniendo 9.000 policías por turno, lo cual no es, ¿verdad? Estamos multiplicando tu estimación por 3 y mi Sí. estimación por 2, ¿verdad? Incluso con eso, la tarea policial se tiene que ver resentida y es lo que se percibe hoy y se subsana con un discurso general que en cierto modo es verdad y en cierto modo es falso. Faltan más policías, sí, faltan más policías. En las calles faltan más policías. En tareas propias de la policía sí faltan más policías. Fíjate que en un país como Israel, que es mucho más pequeño que el nuestro, pero que tiene 9 millones de habitantes, tienen unos 27.000 policías nada más. La fuerza policial global de Israel, en un entorno sumamente, De sumamente conflicto, agresivo, de conflicto, terrorismo, etcétera, un etcétera. desastre. ¿Cuál es uno de los trucos que tienen en Israel? Que tienen 80.000 voluntarios que le dedican 4, 6, 8, 10, 12 horas mensuales a hacer voluntariado con la policía. Por ejemplo, para controlar si una cédula es real o no, no hace falta que yo estudie 4 años para Sí. eso, ¿verdad? Me enseña la mecánica en una barrera policial. Hay yo- fórmulas que pueden hacer de que haya más policía en la calle haciendo disuasión, Sí, o sea, prevención, prevención y prevención, disuasión. disuasión, represión. represión es básicamente. lo último, Sí. pero yo creo que a mayor prevención, a mayor disuasión, va a haber menos represión, creo. Así mismo. Policiamiento orientado por inteligencia, eso es lo que hace falta. Ahí mismo. José Amarilla, como siempre, un verdadero placer contar contigo y queremos contar mucho más contigo, pero estás con tantos viajes que es difícil captarte en el país. Siempre a la José- orden. José siempre a la Amarilla, orden. un placer realmente. ¿eh? Gracias, querido. Bueno, gracias a ustedes por acompañar una edición más de Causa Justa. El tema IPS va a seguir vigente. El tema que tocamos con Manuel Riera mucho más vigente y obviamente el tema que tocamos con el licenciado José Amarilla vamos a seguir profundizando. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.